Yo, contrariamente a los otros colegas, no había leído el libro de Daniel, no accedí a la primera edición, ni siquiera en una librería de saldos, entonces me parece fantástica la reedición y tenerlo ahora en mis manos. Como profesora de teoría literaria me interesaron, por supuesto, todo el trayecto que hace Daniel de la lectura de Borges y Stevenson, pero me detuve especialmente en una categoría que yo considero que da para una reflexión teórica bien interesante, y que es la de veladura. Por primera vez, bueno, está en el título, por supuesto, pero por primera vez como cita aparece en la página 19, donde Daniel dice concretamente, el precursor es distanciado y velado, ¿no? Tal vez más que en el título, ahí fue cuando me saltó como categoría teórica. Empecé a rastrearlo un poquito, me encontré que en realidad viene de la pintura y como una técnica del Renacimiento, en donde los pintores lo que hacían era o velar la obra de otros para agregar elementos, o si no la propia para ir tapándola, cubriéndola, haciéndola menos visible, y parece que el que era un especialista en esto era Rembrandt. Pero bueno, lo que es interesante acá, y que ya lo han señalado los colegas, es pensar de qué manera esta obra deja ver al otro, lo deja traslucir. A Borges siempre le interesa la referencia, ¿no es cierto? Y así como el pintor se puede poner en el lugar del que mira y retoca, digamos, lo que hace Borges es ponerse en el lugar básicamente del que lee. Por supuesto, del que lee y el que escribe, ¿no es cierto? Entonces yo encontré que para desplegar, digamos, esta categoría de veladura o de velado, se despliega en este libro de Daniel a través de varias categorías que la van reforzando y que hacen como una especie de abanico bien interesante porque va completando las lecturas, que son, por ejemplo, la noción de reminiscencia, la de deriva, la de fragmento, y también la que ya tomaron los colegas, que me interesó mucho, que es la de pensar en una dudosa paternidad, puesto entre comillas, porque es el título de un capítulo del libro, ¿no es cierto? Porque el texto no solo dice a un escritor anterior, sino que este escritor a la vez es eco de ecos. Así lo decís vos, Daniel, eco de ecos. Muy interesante también como metáfora, ¿no es cierto? Entonces, esa idea de paternidad me disparó también la reflexión sobre la operación de los parricidas en la literatura argentina. O sea, me disparó una serie de ecos en la literatura argentina. Me acordé de los parricidas de la revista Contorno en la década del 50, ¿no es cierto? Y también la famosa y mítica frase de Gombrowicz, maten a Borges. Hay que matar al padre cuando le preguntan, ¿no es cierto?, según esa referencia que nunca se termina de saber si es real, cuando le preguntan qué tienen que hacer los escritores argentinos de acá en adelante, cuando él se va y dice maten a Borges, ¿no? Entonces, ¿por qué la resonancia de los ecos de eco? Porque, sí, siguiendo a Daniel, la paternidad es dudosa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en realidad hay muchos padres. Hay padres más allá de los padres, porque cada uno tiene sus padres. Entonces, no tendría sentido matar al padre. En realidad, haríamos una especie de masacre. Lo cual en la literatura no tiene ningún sentido, porque más allá de nosotros, de los que escribimos, de los que escriben, o de los grandes escritores, está lo que podríamos llamar la lengua del otro. Siempre está la lengua del otro, ¿no es cierto? Aunque sea una lengua velada, aunque sea una lengua difícil de reconocer. Entonces, ahí Daniel dice, y también me gustó mucho la expresión, que las leyes de la sucesión son muchas. No hay una ley, ni hay solo dos escritores, ¿no es cierto? Son lugares de tensión entre los escritores. Entonces, si el padre es muchos padres, ¿no es cierto? Y si es imposible cometer parricidio, más allá de lo que cada generación con su armado de su propio canon pueda hacer, lo cual es absolutamente legítimo,
Pensemos que Piglia, por ejemplo, los puso juntos a Borges y a Gombrowicz cuando hace su lectura de las categorías de civilización y barbarie. No sé si le hubiera gustado a ninguno de los dos, pero no importa, es una operación de la crítica. Entonces, se me ocurre, le pregunto a Daniel, se lo digo como una especie de desafío. Si uno toma un escritor faro como Borges, ¿no es cierto? Y lo pone en el centro, uno no podría hacia atrás y hacia adelante de Borges, digo, armando una genealogía, pensar una historia de la literatura argentina a partir de lo que Borges escribió sobre los escritores argentinos y, por supuesto, para adelante, todo lo que los escritores argentinos escribieron o siguieron o tienen a Borges como escritor velado. Podría ser no ser de la literatura, podría ser de la escritura en un momento dado, que uno pueda tomar. O también podría ser, como refirieron recién los colegas, una antología en la cual los comentarios de Borges sobre la literatura argentina y la misma literatura pueda ser recopilada y lo que viene después sobre Borges también pueda ser recopilado. Digamos, no, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero estoy proponiendo a Daniel que lo haga. Bueno, pero también hay escritores que no toman en cuenta a Borges. Publicamos en Variaciones un artículo de Reinaldo Ladaga sobre, por ejemplo, Pablo Pérez, Un año sin amor, y su absoluta falta de referencia de relación con Borges. Y Borges tenía ciertas cegueras con respecto a la literatura argentina también, digamos, entre todos los que mencionan, hay algunos comentarios muy despectivos o falta de interés. Un caso famoso es Alfonsina Storni, que menciona un par de veces, pero para decir que era insignificante como poeta. Entonces, sí, claro que es un lector fuerte, entonces sus lecturas han influido mucho en algunos y han servido para pensar algunos problemas. Por ejemplo, lo del precursor, él dice en los ensayos sobre la poesía gauchesca que habla de Lussich como precursor de Hernández. El libro de Julio Schwartzman nos reveló que esa relación es un poco más compleja porque resulta que Lussich revisó sus poemas después de la publicación de los poemas de Hernández. Es decir, que también hay un diálogo entre ellos, más bien que una relación de precursor en el sentido que utilizó Borges en ese ensayo o en esos ensayos. Encontré la cuestión que mencioné, el esposo del curso Problemas de la Novela. La segunda conferencia iba a ser sobre presión del argumento y presión de los caracteres. Forster, Bouvari Pécuchet, tal vez The Question of Henry James, Stevenson, Memories and Portraits, also página tal, Sed contra Burton's Nights, etc. Es decir, que tenía muy presente en el momento, en el 51, cuando estaba pensando en ese curso, en los debates sobre la relación entre novela de aventuras y novela psicológica, los debates entre James y Stevenson. Con respecto, entonces hay un tema fuerte de teoría de la prosa en
Stevenson, que retoma Borges en el prólogo a La invención de Morel y que desarrolla en varios textos importantes de los 30 y 40. Es decir, que la cuestión teórica, a pesar de que es una conversación interrumpida en la teoría de la novela que comienza con James y que pasa por Percy Lubbock y Ian Forster, etc., ese debate con Stevenson quedó bastante olvidado y lo retoma Borges inesperadamente en los 30 y 40 y sin duda es por eso que menciona a Stevenson en el prólogo a Historia Universal de Infamia, porque sí le parece que hay una posibilidad de escribir una ficción no psicológica, que se haga a base de gestos, a base de relecturas, que tome, que ponga en tela de juicio el concepto de originalidad. Es decir, que todas esas cosas que surgen en ensayos como la postulación de la realidad, del arte narrativo y la magia, la supersticiosa ética del lector, etc., sí son parte de una especie de diálogo soterrado con Stevenson y con algunos otros pensadores de la novela. Es interesante que en esa breve mención de lo que sería esa segunda conferencia, que mencione a Bouvard de Pécuchet de Flaubert, porque hasta hace poco no sabíamos mucho de la relación Borges-Flaubert, pero en el libro Ensayos, que publicamos hace poco en el Borges Center, Marianne Decio y yo hicimos una edición crítica de un manuscrito de 19 páginas que eran los apuntes para una de las conferencias que ha estudiado, que ha recopilado Mariela. Ese texto sobre Flaubert resultó riquísimo en términos de una reflexión sobre la cuestión del realismo y de la verosimilitud. Es decir, que algunos de los puntos que yo toqué en la relación con Stevenson también se podrían ver en la relación también bastante velada con Flaubert.